Bien, queridos amigos, dicho eso, vamos a comenzar esta edición de Mentiras Verdaderas. La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, fue presentada de esta forma cuando se anunció el gabinete del presidente Boric. Bueno, desde Bienes Nacionales entendemos la responsabilidad que tenemos en el cuidado del patrimonio común y creemos que hay ciertas prioridades en donde vamos a tener y vamos a ser llamados como ministerio a responder con harta responsabilidad, como la crisis habitacional, donde vamos a tener que trabajar de manera importante con el Ministerio de Vivienda, también en temas deudas que están pendientes en materia de restitución de terrenos indígenas, la recuperación de espacios de memoria, así que creo que tenemos desafíos bien importantes para recuperar y poner al servicio de toda la ciudadanía el patrimonio que es común. Una mujer que no me cabe ninguna duda tendrá una excelente labor. Bienvenida, Javiera Toro Cáceres. Esperamos estar a la altura y sabemos que solo va a ser posible si nos sumamos todas y todos. Esto no es solo una tarea de a quienes nos toca estar en cargos de gobierno, sino de toda la ciudadanía, de todos los que se han organizado, de todos los que se han movilizado y de todos los que esperan un país mejor. La ministra de Bienes Nacionales nos acompaña esta noche ya en Mentiras Verdaderas. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, ministra. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Cuénteme una cosa, siempre se lo pregunto ya, usted es la segunda ministra del nuevo gabinete que tenemos la posibilidad de tener acá. ¿Cómo se tomó la invitación que le hace al presidente de la República para hacerse cargo de un ministerio? ¿Y cuánto lo pensó? ¿Lo conversó con alguien? ¿A quién consultó? Bueno, no es, por supuesto que una pregunta importante, no es una decisión fácil, y uno no se imagina en esta posición personal. Yo personalmente llevo hace 15 años comprometida, organizando, luchando, y llegar a esta situación quizás no nos la imaginábamos de esta manera, pero al mismo tiempo siento una responsabilidad por el proceso, por haber sido parte de todo este proceso, en todos estos años, pero también durante la campaña. Así que, bueno, como se dice, pero creo que es verdad, cuando el presidente considera que es necesaria uno para configurar el gobierno, por supuesto que yo creo que hay que estar a disposición. Lo conversé con mis cercanos, sin duda, pero yo creo que en el lugar donde podíamos colaborar, para mí no había duda que había que estar a disposición. Bienes Nacionales le pareció una cartera interesante por los desafíos que tiene ahí. Usted algo comentaba en la nota, los vamos a conversar, vamos a tratar de abordar algunos de ellos. ¿Le parecía una cartera atractiva? Yo creo que Bienes Nacionales quizás en la historia reciente al menos no ha tenido un rol tan protagónico como públicamente, pero a pesar de eso creo que es un ministerio que es muy interesante, que tiene muchísimo potencial y que finalmente suele estar en el centro de muchas de las políticas públicas. Y ahora, bueno, lo hemos ido conociendo las últimas semanas, hace 10 días llegamos instalándonos, conociendo a las funcionarias y los funcionarios. Me parece que es un ministerio muy interesante donde hay muchas cosas que hacer. Al final, el fisco es dueño de más del 50% de los terrenos fiscales y esos terrenos se tienen que poner al servicio de las estrategias de desarrollo, de las necesidades sociales, y ahí está el ministerio siempre en alianzas con otros ministerios, con gobiernos locales, con gobiernos regionales. Entonces creo que es un ministerio muy interesante y que tiene mucho que decir en las distintas políticas públicas que hay que impulsar. Oye, ministra, ¿cómo recibieron la cartera? ¿Cómo hay algo que se esté investigando, que se esté revisando de lo que han sido las administraciones anteriores? Bueno, estamos recién instalándonos, estamos revisando, por supuesto, todos los procesos que se habían iniciado, y en ese sentido, en este momento, también hemos... Bueno, por un lado, hay ciertas políticas que son históricas, que viene desarrollando el ministerio hace mucho tiempo y que tienen que seguir adelante, pero también, por supuesto, vamos a mirar con mucho detalle, con mucha atención, todo lo que se ha hecho, porque también tenemos la responsabilidad de que a partir del 11 de marzo el ministerio está bajo la responsabilidad nuestra y, por lo tanto, queremos ser muy acuciosos en esa revisión y también en cómo de ahora en adelante enfrentamos las tareas que tiene el ministerio. Antes de ir a esas tareas, estaba recordando que usted conoció al presidente Boric cuando eran estudiantes, ¿no? En la Universidad de Chile, de esa época se conoce.
Sí, nos conocimos, bueno, desde la Facultad de Derecho, participando ambos del movimiento estudiantil, en ese momento de lo que era Estudiantes Autónomos, que luego se convirtió en Izquierda Autónoma y bueno, estuvo en la fundación, en la formación del Frente Amplio, así que nos conocemos hace mucho tiempo, fuimos juntos a una elección del Centro de Estudiantes, cuando el presidente fue presidente del Centro Estudiante de Derecho, yo era la secretaria general, así que ahí tenemos un trabajo de muchos años construyendo el movimiento estudiantil, primero en nuestra facultad, luego ya a nivel de la federación, a nivel nacional, procesos que han sido muy importantes, como las movilizaciones del 2011, que creo que son también una antesala del proceso en el que estamos hoy día, así que son muchos años de trabajo conjunto. En esa época, cuando empezaron a articular los movimientos sociales, estudiantiles, que después se convierten ya en un partido político, el Frente Amplio y todo, ¿tenían ustedes ya desde ese momento la ambición de poder llegar a ser gobierno? ¿Pensaban que lo podrían llegar a ser tan pronto, digamos? Más que la idea de llegar a ser gobierno, yo creo que al menos yo no me lo planteo nunca como un objetivo en sí mismo, pero sí en una reflexión de venir desde los movimientos sociales, de estar organizándose, de dar luchas, de ganar algunas cosas, pero también ir aprendiendo que si no hay una organización política que pueda sostener eso en el tiempo, que pueda lograr también hacer esos cambios en la institucionalidad y que no dependan solamente de estas luchas que uno es capaz de organizar, y ahí va surgiendo también la necesidad de construir herramienta política y de ir ocupando y ganando los espacios en la institucionalidad, pero en ningún caso yo nunca me lo he planteado, en ese tiempo no me lo imaginaba y ahora tampoco me lo planteo así como un instrumento en sí mismo. O sea, creo que el sentido de llegar al gobierno, de ganar esta elección y hoy día estar en cargos de responsabilidad tiene que ver con ponerlos al servicio de lo que está demandando la ciudadanía. Yo creo que también esa es una responsabilidad política fundamental hoy día. Si nosotros no somos capaces de poner la conducción del gobierno al servicio de lo que se ha venido levantando, de las demandas que nos permitieron estar aquí, que han permitido la apertura del proceso constituyente, que nos permitieron también el triunfo en la segunda vuelta y que son expresivas de esos 15 años de lucha, bueno, yo creo que esa es nuestra responsabilidad y si no, no vamos, o sea, la sociedad tampoco nos va a esperar ni va a aguantar, quiere ser parte de este proceso. Ya tuvimos un estallido social por una política que no fue capaz de escuchar las demandas y nosotros hoy día tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y así yo veo llegar al gobierno. Harto se ha dicho estos días, otra cosa es con guitarra. Se ha puesto como de moda el dicho ese. ¿Ustedes lo han sentido? ¿Es distinto estar ahí asumiendo los cargos que antes desde los movimientos sociales, desde la oposición, uno tiende más a ser más crítico? Por supuesto que es distinto. No sé si ser menos crítica, pero por supuesto que se siente la responsabilidad. También las instituciones tienen su historia, tienen sus inercias y tienen también una parte que es muy valiosa de lo que se ha ido construyendo y lo han ido construyendo también. Para mí es muy importante valorar también la función pública. Entonces, en ese sentido, tampoco uno puede llegar renegando de todo lo que se ha hecho antes, pero para mí en ningún caso significa perder ser menos crítica o perder esa rebeldía con la que llegamos aquí. O sea, entendemos y hoy día estamos conociendo quizás más cómo es la institucionalidad, cómo se mueven las cosas, que hay gradualidades, pero sin olvidar el horizonte de transformación en el que venimos luchando y por el que estamos aquí. ¿Y usted cree que esa gradualidad toda la gente de su sector lo entiende? Yo creo que sí, o sea, al menos yo creo que en el Frente Amplio, en la construcción del Frente Amplio que venimos construyendo, bueno, ya hace 4 o 5 años, en Apruebo Dignidad, no me cabe ninguna duda de que los aliados con los que hemos construido nos hemos encontrado durante muchos años. Yo creo que pueden haber diferencias tácticas, pueden haber discusiones que yo creo que son absolutamente legítimas, pero creo que en toda nuestra alianza hay una noción de que lo importante es tener una dirección clara, pero que eso, por supuesto, también según las condiciones políticas, las condiciones sociales e incluso las condiciones económicas, puede requerir cierta gradualidad mientras no perdamos la orientación. Entremos en materia. Los desafíos del ministerio, que son varios, ¿no? Fuimos anotando aquí en base a algunas preguntas también que la gente iba planteando. Hay un déficit habitacional que ha crecido en los últimos años, según la Cámara Chilena de la Construcción. Actualmente afecta negativamente la calidad de vida de 2,2 millones de personas. Si a esto sumamos, ¿no?, la gran cantidad de población migrante, esta
esta situación de déficit habitacional ha crecido. ¿Cómo aborda su Ministerio de Bienes Nacionales este tema en particular? Sí, creo que esta es justamente una de las tareas importantes que tenemos. O sea, el país está enfrentando una crisis, una emergencia que tiene que ver con el déficit habitacional. Estamos llegando a cifras que solo son comparables con lo que vivimos en los 90. Que no sé si todos recordarán la situación crítica en la que estamos, y tampoco podemos dar las mismas respuestas, porque también el Estado cometió graves errores que hoy día son responsabilidad que no se pueden volver a repetir. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental poder contribuir desde el Ministerio de Bienes Nacionales a la solución de eso. Y ahí concretamente el Ministerio tiene la administración del territorio fiscal y lo tiene que poner a disposición de estas necesidades. Estamos en un diálogo y queremos construir esto muy en conjunto con el Ministerio de Vivienda, por supuesto, y poner, por un lado, los terrenos que están en administración del Ministerio de Bienes Nacionales, que son importantes, sobre todo en la zona norte del país, que es donde el Ministerio de Bienes Nacionales administra mayor cantidad de territorio, y quizás en las zonas urbanas, en las zonas del centro donde hay mayor déficit, como la quinta región, la región metropolitana, la región del Biobío. En esas regiones el Ministerio tiene menos terreno fiscal, pero de todas maneras nosotros queremos ponernos a disposición de resolver esto, porque el suelo hoy día es muy caro y tiene también que ver con la crisis en la que estamos. Entonces, con una situación que es muy crítica, con una estrechez de recursos, pero donde el Estado tiene que ponerse en esta solución, poder contribuir a que eso se pueda hacer y que los recursos alcancen, poniendo y contribuyendo con el suelo fiscal, creo que es fundamental. Y ahí quiero agregar algo adicional en relación a lo que decía, que en las zonas quizás con mayor déficit no es donde nuestro ministerio tiene mayor capacidad de contribuir, porque al menos no tiene tanto terreno en lugares urbanos. Sin embargo, hay otras instituciones del Estado que sí tienen terrenos fiscales, que han ido quedando en zonas urbanas, y nosotros creemos que es fundamental, y ahí queremos colaborar también, que todas las instituciones del Estado que poseen terrenos que hoy día pueden ser muy valiosos para resolver esta urgencia, como es el déficit habitacional, también estén disponibles para eso. Hay varios terrenos que son de las Fuerzas Armadas. Se ha hablado, ¿no?, de ver qué se puede hacer con ellos. Sí, sin duda nosotros queremos hacer ese trabajo, trabajarlo también con otros ministerios, pero sabemos que hay casos de terrenos que son del fisco, que fueron siempre históricamente administrados desde el Ministerio de Bienes Nacionales, luego han sido traspasados a distintas instituciones, entre esas las Fuerzas Armadas, y nosotros creemos que es fundamental hacer una revisión, porque también con el crecimiento de las ciudades muchos de estos terrenos han ido quedando en lugares que hoy día son muy valiosos, y creo que es fundamental, y vamos a revisar, por supuesto, y vamos a trabajar con otros ministerios en ese caso, porque es fundamental también que en esto de dar respuestas de vivienda que sean dignas y que no sean repetir historias anteriores, estos sean en terrenos que tengan buena conectividad, buen acceso a servicios, y sabemos que muchos de esos son terrenos que quizás hoy día no están administrados por nuestro ministerio, pero sí por otras instituciones como las Fuerzas Armadas. Ahí sale como el ejemplo de lo que sucedió en Cerrillos, donde se hizo ahora Lollapalooza, que ese terreno, ese paño que era un aeródromo, durante mucho tiempo se le buscó, se habló de una megaciudad, pero en la práctica nada. Bueno, la verdad es que ahí hay mucha historia que recorrer. Sabemos que durante la dictadura se entregaron muchos terrenos, y se entregaron con una función bien específica, que tenían que ver con cumplir las finalidades de las Fuerzas Armadas, pero finalidades de defensa, etcétera. Pero con el tiempo, algunos de esos inmuebles fueron perdiendo esas finalidades, esas necesidades, y se fueron destinando a otros usos. Y ahí tenemos el caso, esto se ha ido investigando, hay distintas personas que lo han ido levantando, hay pronunciamientos de la Contraloría de lo que fueron en su momento los patrimonios de afectación fiscal, que son terrenos que eran de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Orden, que fueron transferidos a los servicios de bienestar y que luego a veces fueron enajenados, vendidos, siendo que eran terrenos que debían estar a disposición del interés fiscal, del interés público. Entonces creo que hay
una larga historia de la que hay que hacerse cargo y nosotros queremos sin duda poder revisar eso. No depende solo de nosotros, pero nosotros tenemos toda la voluntad de poder avanzar ahí. Reconocemos que se ha hecho, que se ha avanzado, que se han logrado recuperar algunos terrenos, pero creemos que todavía hay más por trabajar. El caso de CEMAS Chile también uno lo podría tomar como ejemplo. El Consejo de Defensa del Estado ha solicitado la disolución tras 67 años. De ese modo también esperan recuperar 18.000 millones de pesos. Recordarán todos ustedes que en algún minuto CEMAS Chile era dueño de una plaza. Sí. ¿Ustedes también tienen que ver en esta materia? ¿Lo han solicitado? El Ministerio de Bienes Nacionales ha cumplido un rol muy importante acá. Esto se empezó de antes, es importante reconocerlo. No es algo que vaya a partir con nosotros. Se empezó de manera importante en la reivindicación de la recuperación de los terrenos de CEMAS Chile durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y en ese sentido hay muchos terrenos que sabemos, creo que es más o menos conocida la historia, que son terrenos que eran del Estado y que fueron transferidos a CEMAS Chile. Algunos sabemos también que fueron vendidos, pero había varios que quedaban en la propiedad de CEMAS Chile. Cuando se disolvió la institución, se inició ahí un proceso para la devolución. Nosotros sabemos que todavía de ese compromiso de devolver hay algunos que siguen en ciertas posesiones, que vamos a revisar cuál es su legalidad, su regularidad, su regularización, porque nos interesa que todo eso pueda volver. Eso, como digo, es un proceso que se inició hace años, que el Consejo de Defensa del Estado tuvo un rol importante y que nosotros hoy día queremos revisar y asegurarnos que todo lo que nos haya devuelto vuelva al Estado. A propósito de lo que hablábamos del déficit habitacional, han aumentado los campamentos en Chile. En algún minuto se estaba dando la batalla contra ellos, han aumentado. Hubo una situación ahí con el sacerdote Felipe Berríos, que había sido recibido un llamado por parte del Ministerio de Vivienda, y esta cuestión quedó en nada. ¿Fue un autogol lo del caso del sacerdote Felipe Berríos, cree usted, para el gobierno? Bueno, yo creo que distintas personas del gobierno les tocó hablar de esto. En ningún momento yo entiendo que Felipe Berríos haya sido incorporado al gobierno. Hubo esta Pero la invitación discusión, fue hecha, sí. Sí, pero en ningún momento fue incorporado y la verdad es que aquí hay decisiones de distintos ministerios, pero a mí lo que me parece muy importante es tener una lógica de cuidados, y acá hay unos temas importantes donde la Iglesia sin duda tiene una responsabilidad y una deuda tremenda respecto de las graves situaciones de abuso sexual infantil, que no han sido suficientemente reconocidas, reparadas, y en ese sentido a mí me parece que el Estado tiene que tener una mirada de cuidado. Y cuando se levantaron esas alarmas donde distintos actores lo señalaron, a mí me pareció muy pertinente esa discusión, porque al final es un mensaje que se le da a toda la sociedad y que se le da a todas las niñas y niños, que aquí tenemos un gobierno que los va a defender, que nos va a cuidar, y creo que eso es fundamental. ¿Podría llegar a ser injusto para el sacerdote Felipe Berríos, que ha hecho un trabajo efectivamente en campamentos, nadie podría desconocer ello, que le endosen a él las responsabilidades de la Iglesia? Es como endosarle a usted como política las responsabilidades del financiamiento legal de la política, o por poner algún ejemplo, es decir, a uno de sus miembros castigarlo por lo que hicieron otros. Bueno, pero es que no es tan... No quiero entrar en el detalle del caso, pero no es tan así. Ahí hay responsabilidades específicas que quizás hoy día no son responsabilidades legales, pero han sido reconocidas, e incluso hubo mea culpas. Hay situaciones de complejidad, no las podría calificar en este momento quizás jurídicamente, pero yo creo que hay toda una estructura de la que creo que sí fueron parte muchísimos sacerdotes y personas ligadas a la Iglesia que finalmente terminaron permitiendo ese silencio, ese oscurantismo que creo que es lo más dañino para las niñas y niños y para enfrentar los casos de abuso sexual, para prevenir también. Avanzo con el tema de las tierras indígenas, un gran temazo dentro de la conversación, ¿no?, de cómo avanzamos con este conflicto del Estado chileno con los pueblos originarios. A su cartera, junto con Desarrollo Social, le compete el tema de la restitución de tierras indígenas. ¿Ustedes han hecho ya un catastro? ¿Hay algún, lo voy a decir así en simple, ¿no?, como un stock
de terrenos que se puedan poner a disposición de este proceso de diálogo? ¿Se ha visto esa parte? Nosotros estamos trabajando en esto, es una de las prioridades de nuestra administración en el Ministerio, y ahí quiero partir de algo que para nosotros es muy importante. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene más de 90 años de historia, pero originalmente se llamaba el Ministerio de Tierras y Colonización. Es un ministerio que tiene una historia racista, una historia de colonización, y a mí me parece, asumiendo esta responsabilidad, reconocerlo. Y partir de esa historia, partir del rol que tuvo también el Estado, y en particular el ministerio que hoy día me toca encabezar, en el despojo de las tierras y de pueblos originarios. Entonces, desde ese sentido histórico también, en que el Estado sin duda tiene una responsabilidad, pero nosotros creemos que el Ministerio tiene que reconocer esa situación y partir reparando. Por eso creo que es tan fundamental el rol que cumplamos en eso, porque creo que es importante reconocer esa historia y empezar a reparar desde ahí, no escondiendo debajo de la alfombra lo que ha sido. Y en concreto, ¿cuál es ese sentido, nosotros estamos trabajando, queremos trabajar con otros ministerios, tenemos muchísimas deudas en materia de restitución de territorio indígena, sin duda en el Gualmapu, donde hay muchísimas reivindicaciones completamente legítimas, donde nosotros esperamos colaborar con el trabajo que se está haciendo desde todo el gobierno. Ahí concretamente el trabajo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales es más de colaboración, porque quizás no es una zona en que haya grandes extensiones de tierra fiscal, pero sin embargo sí podemos colaborar, y el Ministerio tiene convenios con la CONADI para contribuir a que avancen más rápido los procesos de restitución, pero en otras zonas del país el Ministerio también tiene responsabilidades importantes, como en la zona norte hay compromisos, incluso compromisos internacionales, como en el caso de la comunidad Chusmisos-Magama, que es un compromiso que está adquirido por el Estado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sobre qué? De restitución de tierra, compromisos de restitución de tierra que el Estado ha tomado, ha firmado y hoy día no ha cumplido. Para nosotros es fundamental ponernos al servicio de avanzar en esos cumplimientos. Y así en el norte, así en las zonas australes, así también en Rapa Nui. ¿Es una revisión también de lo que ha hecho CONADI? Yo creo que aquí todas las instituciones del Estado tienen que revisar cómo han actuado. Aquí hay una responsabilidad que es institucional. Yo te decía lo que nosotros hemos estado mirando respecto de nuestro ministerio, de revisar nuestra propia historia y cómo desde esa historia podemos tomar una actitud distinta y empezar a reparar y a contribuir a resolver estos conflictos en un Estado que, haciéndonos cargo también de que vamos a vivir en un Estado plurinacional, pluricultural, con el proceso constituyente, y creo que todas las instituciones tienen que hacerlo. ¿Y le parece que CONADI ha hecho un buen trabajo? Creo que sin duda hay déficit. O sea, hoy día tenemos una situación y una institucionalidad que no ha sido capaz de responder a las demandas y a las deudas que existen con los pueblos originarios. Yo creo que no hay duda de eso. Y en eso, por supuesto, que CONADI es una de las instituciones que ha cumplido un rol en eso. Creo que es una deuda de todo el Estado y como decía, en particular la institución tendrá que ir viendo. Nosotros tenemos toda la disposición, lo hemos conversado también informalmente, preliminarmente con el Ministerio de Desarrollo Social, porque nosotros queremos contribuir a que esa historia que hoy día ha sido tan dañina y que ha acumulado una deuda tan importante con los pueblos originarios se pueda empezar a reparar, y eso es con una voluntad de diálogo importante y con una voluntad de cumplir mínimamente y en primer término con los compromisos que ya han sido adquiridos. Ministra, permítame 30 segundos, solo 30 segundos, porque nuestros amigos de Evan Williams tienen un buen consejo para todos nosotros. Solo Evan Williams, el primer whisky americano de la historia, te puede sorprender 239 años después, con nuevas sensaciones, sabores intensos y agradables notas aromáticas, para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. El bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, Bourbon Downright.
Ahí tenemos el buen consejo de Evan Williams esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Estamos con la ministra Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales, conversando acá esta noche, y dentro de la restitución de tierras indígenas, de la conversación también, de la situación del Estado y cómo podemos avanzar, ha llamado la atención cómo partió todo esto con el viaje de la ministra Ischia Siches y todo lo que ya se ha hablado latamente. Una vez ocurrido eso, ¿qué lecciones a ustedes les quedan de este primer encuentro donde hay una parte de esa comunidad que no desea el diálogo, otra parte que desea un diálogo, pero haciéndose respetar? A esta zona se entra con los protocolos adecuados y no con lo que ustedes creen. ¿Cómo se avanza con esos grupos que no quieren diálogo? ¿Cómo se avanza en la conversación cuando algunos dicen con terroristas? Hay gente en la oposición hoy día dice, con los terroristas no se dialoga. Yo creo que se parte por asumir y por el reconocimiento de la complejidad del conflicto. O sea, creo que no hay duda de que hay años de conflictos, no solo sin resolución, sino que se han ido agudizando por la falta de respuesta del Estado, por la falta de disposición de diálogo, por una política que ha puesto en el centro la militarización. Y en ese sentido creo que uno no puede pretender que esto va a ser sencillo, reconocer la complejidad, y yo creo que desde el gobierno lo hacemos. Y al mismo tiempo creo que hay señales que son muy importantes, y la señal de ir a dialogar como primera acción y demostrar que esa es la voluntad de este gobierno, creo que es un primer paso que es fundamental. Pero esto en ningún caso, y nadie podría creer que es un conflicto que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Tampoco son conflictos que se puedan resolver solo de arriba hacia abajo con la voluntad del Estado, sino que tiene que hacerse con diálogos con los pueblos, con diálogos con las comunidades que legítimamente tienen distintas experiencias de relación con el Estado y distintas visiones políticas, y creo que ese diálogo el Estado tiene la responsabilidad de tenerlo con toda esa complejidad. ¿Y cómo se dialoga con el que no quiere dialogar? Con aquellos que están en una posición más radical, que incluso muchos de ellos no reconocen al Estado de Chile, mucho menos a sus autoridades, sea cual sea su color político. Bueno, claramente habrá que dialogar con los actores que están disponibles a dialogar, si no, no es posible establecer un diálogo, una conversación. Pero creo que ahí hay que mostrar mucha apertura, porque creo que el Estado es muy responsable también en el cierre de esas posibilidades de diálogo, en el cierre de los vínculos, y ahí tanto por la política de militarización, que insisto, se ha ido incrementando y se ha ido agudizando durante los últimos 25 años, y ahí el Estado es responsable de situaciones muy graves, de muertes de comuneros mapuches que no han tenido incluso algunas responsabilidades, de una situación, de situaciones de militarización, de hostigamiento a las comunidades, y además de compromisos que no se han cumplido. Y por eso creo que ir reconstituyendo las confianzas también pasa porque el Estado asuma esa responsabilidad y vaya actuando en el sentido de eso. Si decimos simplemente, bueno, no hay posibilidad de diálogo y lo cerramos aquí, bueno, no vamos a resolver ningún conflicto, o sea, vamos a seguir agudizándolo. Y creo que hay que reconocer, y lo vuelvo a mencionar, con el proceso que se está desarrollando en la constituyente. O sea, ahí tenemos un espacio institucional que por primera vez tiene una representación de los distintos pueblos y naciones originarias que conforman nuestro país, tienen una posibilidad de diálogo político, de diálogo institucional, y vamos a tener en cualquier escenario, sabemos que vamos a tener una constitución que va a reconocer un Chile plurinacional, un Chile pluricultural, y vamos a tener que desde el Estado, que ha sido muy centralista, con una visión también racista, colonizadora, el Estado va a tener que adaptarse y aprender a dialogar con distintos pueblos, distintas naciones. Usted está dando por hecho que la van a aprobar. Yo creo que
Espero que sí, creo que se está trabajando y que aquí hay un proceso histórico que se viene trabajando hace mucho tiempo y espero que, estoy muy confiada, a mí me tocó participar del acuerdo del 15 de noviembre, de la posibilidad de que tuviéramos un plebiscito y esta convención constitucional, y a mí me parece muy importante cuidar este proceso, pero creo que, y estoy confiada de que ahí va a salir una propuesta y que esa propuesta va a ser apoyada mayoritariamente por el pueblo de Chile. Y aún así, creo que aquí en el país hay consensos que va a ser necesario adoptar. O sea, hay algunos que quizás están tratando, que están asediando y están tratando de que el proceso constituyente no funcione, pero eso no va a resolver nada, porque los conflictos que están abiertos, por ejemplo, la demanda y el consenso por un Estado plurinacional, va a seguir así. Oiga, lo resuelva este proceso o no. Hay mucha gente que, habiendo votado apruebo, dicen, ok, yo quiero una nueva constitución, pero no cualquier constitución, pero tampoco tengo ganas de quedarme con la que está. Entonces se ha hablado de una tercera alternativa en el plebiscito de salida, ha sido tema en estos días, la posibilidad de tomar la actual constitución porque no sentirían que el texto a ofrecer sería lo suficientemente adecuado, tomar la actual constitución y hacer las reformas y trabajar en base, por ejemplo, al trabajo que hizo el gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que eso, la verdad, es adelantarse y empezar a ponerle quizás peros al proceso que se está dando, que tiene sin duda su complejidad, pero tiene una diversidad única en la institucionalidad chilena, y a mí me parece que eso es lo más valorable, que el trabajo de la convención hay que cuidarlo, y a mí no me gustaría adelantarme a una situación así, porque la verdad yo no estaría contenta que después de un proceso que ha sido así de democrático, que nos ha permitido tener un órgano que tiene esta diversidad cultural, social, nacional, luego termine siendo reemplazada por un diálogo entre los actores que han llegado, que nos han contribuido al país en el que estamos hoy día, y que, recordemos, son los actores que fueron responsables también de la política que resultó y que permitió el proceso del 18 de octubre. Entonces, me parece que yo tengo confianza y creo que, la verdad, todos tenemos que contribuir a que esta convención pueda llegar a un buen resultado. Ministra, hablábamos recién de la responsabilidad del Estado para con los pueblos originarios que no han sido resueltos, no han sido canalizados, no han llegado a buen puerto. También se ha dicho, y bueno, ¿quién habla de las responsabilidades del Estado, en este caso a través de la administración del presidente Gabriel Boric, con las víctimas de violencia en la Araucanía y que no son de pueblos originarios, las personas que les queman sembradíos, que les queman camiones, a las personas que les han quemado casas? ¿Cómo se enfrenta también esa realidad? Yo creo que nuestro gobierno y los distintos ministros que les ha tocado encabezar esto, el mismo presidente, han mostrado toda la voluntad de diálogo con todos los actores, y creo que eso que es fundamental considerar a todas las personas que habitan ese territorio, pero creo que ahí también es fundamental hacerse cargo, como decía, de esta historia que se ha construido. Entonces, creo que ahí el presidente Boric ha sido bastante claro en la voluntad de dialogar con todos los sectores, pero también creo que es fundamental que todos los sectores, que todas las personas, los sectores políticos, los sectores empresariales estén disponibles al diálogo, porque esta es una historia que es indudablemente de despojo de las que nos tenemos que hacer cargo, y el Estado fue y cumplió un rol fundamental, pero ahí hay diversos actores que también tienen que contribuir a la reparación. Si no, esto va a ser muy difícil. Si no hay una disposición de diálogo, y ahí digo, de todos los actores, aquí no vamos a tener resoluciones posibles al conflicto, y yo creo que lo que todos queremos, lo que la mayoría de Chile quiere, es que se pueda llegar a soluciones que reconozcan las reivindicaciones territoriales, como hablábamos de antes, que además es el tema que más toca quizás la gestión de mi ministerio, pero que también reconozca la autonomía política y reconozca a los diversos pueblos como pueblos con autonomía y capaz de representarse autónomamente a sí mismos. Oiga, ministra,
usted fue presidenta de Comunes, no puedo dejar de preguntarle a propósito de la situación de que fuera candidata a gobernadora y al Senado, Karina Oliva. Lo último que se supo es que el séptimo juzgado de garantía de Santiago ordenó levantar el secreto bancario de uno de sus principales proveedores. Y aquí nuevamente vuelve la mirada hacia lo que era la forma que tenía de trabajar Comunes. ¿Hay algún mea culpa de la forma que se trabajó, de cómo nadie observó lo que ahí ocurría con respecto a los gastos, por ejemplo? O, como se ha especulado, las divisiones dentro del partido permitían que un sector callara y el otro acusara. Yo creo cuando esto sale a la luz pública, creo que la mayoría del partido, entre la que me incluyo, actuó muy rápidamente para dejar claro que esto no es algo que representa al partido. Creo que estas acciones, estas conductas, estas prácticas representan a un grupo pequeño del partido de los que la mayoría de la militancia honesta no forma parte. Y claro que uno se hace responsable de formar parte, de militar en este partido y en algún sentido, por supuesto que cabe mirar hacia adentro y ver cómo nos pasó esto. Pero al mismo tiempo creo que el partido actuó muy rápido, se cambió la directiva y una directiva transitoria que ha estado estos 2-3 meses, que ha estado trabajando y ha logrado regularizar y ordenar el partido administrativa y financieramente. Entonces creo que aquí lo importante, ninguna institución puede estar vacunada contra la posibilidad de que surjan malas prácticas, pero lo importante es cómo se actúa y ahí yo creo que mi partido actuó rápidamente. Estamos en un proceso que por supuesto que no ha sido fácil, pero donde se ha logrado avanzar en la regularización, en el orden de la administración interna, y hoy día estamos empezando un proceso de elecciones para este proceso que ha sido a cargo de una directiva transitoria termine entregándole la administración del partido y la conducción política del partido a una dirección que va a ser electa democráticamente. ¿Este hecho en particular a usted le sorprendió, le dolió? ¿Cómo lo tomó? Sin duda que fue doloroso. Yo fui presidenta del partido, fui la primera presidenta del partido. Este partido lo fundamos hace solo 3 años. Es un partido que fundamos para representar y para darle un espacio a las distintas izquierdas, a las izquierdas sociales, a las distintas expresiones de las izquierdas históricas, también de la nueva izquierda. Y nuestra voluntad es tener un partido que esté abierto a esas luchas y que pueda representar a los sectores mayoritarios, a la ciudadanía y a los sectores populares en la política. Uno no funda un partido por tener un partido, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Sino por poderlo al servicio de eso. Entonces, claramente a uno le afecta y por eso me importa y he tratado de contribuir en la solución. ¿Ha hablado con ella? No, después de esto yo no he hablado con Karina. Oye, ministra, lo último que le quiero preguntar, una pregunta que también nos enviaron harto los televidentes. El 8 de marzo el Diario Oficial publicó la resolución que aprueba el fomento del hidrógeno verde, el combustible del futuro. Chile tiene una oportunidad ahí de negocios. Y hay algo que tiene que ver con la concesión directa de territorios fiscales por un plazo de hasta 40 años a quienes deseen hacer esta explotación. ¿Qué le parece a usted esta forma específica que se cerró en la administración anterior para entregar terrenos para desarrollar hidrógeno verde? Ahí creo que ese es uno de los temas importantes del Ministerio. El Ministerio ha cumplido un rol relevante en el desarrollo de las energías renovables no convencionales y nosotros esperamos poder seguir con ese trabajo que se viene haciendo hace muchos años, que es básicamente poner a disposición el suelo fiscal para el desarrollo de estas energías, y eso incluye energía fotovoltaica, energía eólica. Ahora está empezando el tema del hidrógeno verde y nosotros tenemos toda la disposición de seguir avanzando en eso, porque por supuesto que tenemos desafíos ambientales que son muy importantes, pero queremos revisar cómo se ha estado haciendo hasta ahora, porque para nosotros es fundamental, y esto tiene que ver con el compromiso también del gobierno del presidente Boric de tener una administración del territorio que sea democrática y descentralizada. Entonces queremos también involucrar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales en la discusión sobre el tipo de proyectos que se desarrollan en sus territorios. Y ahí sin duda los proyectos de energía tienen que ser parte de eso, y el desarrollo del hidrógeno verde creo que es un desafío importante, pero nosotros esperamos poder abrir a la ciudadanía
y poder tener un debate que sea descentralizado, y queremos cumplir ese rol desde el Ministerio de Bienes Nacionales. Muchísimas gracias, ministra, por venir al programa y le deseamos éxito, por cierto, en la gestión de su cartera. Muchas gracias por la invitación. La ministra Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales, conversando esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué hora es? Son las 10 de la noche con 52 minutos ya, sí. Así se nos pasa rápido la conversación. Qué bueno. A veces pasa medio lento con algunos invitados. No voy a decir con quién. Pero con usted, ministra, pasó así. Sí, de hecho se me faltó un tema. ¿Qué tema le faltó? Memoria. Memoria, derecho Era humano. mi otra prioridad. Pero tenemos otra oportunidad para conversarlo acá. Sí, porque de hecho estaba en la presentación suya y decía ahí los espacios de memoria que son relevantes.